Bien, hermanos, buenas noches a todos los que ya están en la plataforma. Doy gracias al Señor por que nos permite este medio. Esta noche vamos a tener una pequeña revisión del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, Dios se reveló a su pueblo Israel y por supuesto Israel tiene una respuesta de gratitud hacia Dios y muchos de sus hijos escribieron el libro de alabanzas, que se llama el libro de alabanzas, y salió el libro de los Salmos, donde escribieron varios siervos, varios hijos de Dios, y esta noche vamos a hacer una pequeña revisión. Este libro de los Salmos en realidad consta de 5 libros. En sus Biblias ustedes pueden verificar esto. Son 5 libros que contiene todo el conjunto del libro de los Salmos. El primer libro es del Salmo 1 al Salmo 41. Y el libro 2 empieza con el Salmo 42 hasta el Salmo 72. Y el libro 3 del Salmo 73 al 89, el libro 4 del Salmo 90 al 106, y el quinto libro empieza con el Salmo 107 y termina con el Salmo 150. Y esto usted puede comprobar, puede ver en sus Biblias, siempre, especialmente la versión que yo tengo ahí, y también otras versiones, dice libro 1, ahí está, y empieza, o libro 2 y empieza de acuerdo a los puntos estos. Entonces, mi deseo esta noche es que esta pequeña revisión nos ayude a meditar en estos preciosos salmos. Así que vamos a pedir la guía del Señor y vamos a ver de qué se trata el tema de esta noche. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, sabemos, Señor, nos has dejado tu palabra. Siempre que queremos usarla, Señor, cuando hay tristeza en el corazón, cuando hay alegría también en el corazón, siempre como hijos tuyos queremos ir a tu palabra, porque tú nos hablas por medio de ella y nosotros, Señor, te hablamos por medio de la oración. Bendito Dios, en esta noche queremos meditar en la porción de estos preciosos salmos. Bendito Dios, queremos tu guía, tu ayuda, sea el Espíritu Santo guiándonos a hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces tomemos el primer libro, el libro de los Salmos, dice el libro 1, y ahí nos habla, hay un subtítulo que empieza el justo y los pecadores. Dice en el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, este salmo, el libro 1, el Salmo 1, es considerado como un prefacio, una entrada a todo lo que da el tema de este libro. Entonces, en él da la idea de que todo el contenido de este libro hay bienaventuranzas. Y dice ahí, en el Salmo 1, dice, bienaventurado, empieza con bienaventuranza. Y en verdad, bienaventurado es aquel varón que no anduvo, dice, en compañía de pecadores. Sabemos que hay pecado en nuestra vida, pero somos bienaventurados cuando ya encontramos en verdad el perdón de Dios. Aquí en este salmo dice, empieza con una bendición. Al igual podemos hacer una comparación con el Sermón del Monte, cuando el Señor también empieza y dice bienaventurados. Entonces nos da cierta bienaventuranza a cada uno de nosotros. Y somos en verdad bienaventurados, somos felices, alegres, cuando en verdad nos deleitamos en la palabra de Dios. Por eso este salmo empieza con una bendición, y hemos dicho que empieza el Salmo 1 y vamos hasta el Salmo 41, y ahí también empieza con una bendición. Si vamos al Salmo 41, en el verso 1
dice bienaventurado, si podemos poner, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra. Pues nos está hablando ahí, cuando termina con el Salmo 41, sí, nos habla de bienaventuranza. Y termina en el verso 13, el Salmo 41 termina en el verso 13, y si leemos dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues empieza todo este libro con bienaventuranza y termina también con bienaventuranza. Y ahí encajamos, en medio de todos estos salmos, encajamos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y como decía el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, dice que no anduvo en pecado o que no anda, y ahora mismo nosotros podemos, si hay pecado en nuestra vida, confesarlo y llevar una vida que realmente agrade al Señor. Entonces vamos al segundo libro. Dice, el segundo libro, vemos en el Salmo 42, en el Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí es la voz de un creyente suspirando por la casa de Dios. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Realmente hacemos como aquí el salmista dice, como el ciervo va corriendo a recibir el agua pura y cristalina de una fuente. Nosotros realmente podemos hacernos una pregunta. ¿Realmente nosotros suspiramos por la casa de Dios? ¿Amamos la casa de Dios? ¿Amamos en verdad la casa de Dios? El Salmo, este libro, termina con el Salmo 72, donde habla de la justicia de Dios, sus juicios, y resalta el verso 11. Vamos al Salmo 72. En el verso 11 resalta algo, dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Este es un precioso salmo, es la voz de un creyente suspirando por esta situación. Ahora, nos habla de justicia, nos habla de juicio y termina en el verso, dice 19 y 20, dice, bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Y podemos decir amén y amén. Aquí terminan, dice, las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces vemos muchos versos, muchos salmos que ha compuesto el rey David. Pero nosotros podemos venir aquí y decir, bueno, bienaventurado y bendito es el Señor, y nosotros recibimos toda bendición que viene de lo alto. Y podemos decir, bendito su nombre, glorioso para siempre, porque toda la tierra está llena de su gloria. Que Dios tan grande y majestuoso como nuestro Dios. Y nosotros, sus criaturas, podemos alabarle, podemos gozarnos de su palabra. Y vamos al libro 3, ¿no? El libro 3 empieza con el Salmo 73 y diciendo algo muy cierto. Dice en el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Sí, es el Dios de Israel, es el Dios que rescató a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también es nuestro Dios, ¿no? Y ciertamente es bueno para su pueblo, pero es bueno también no solo para Israel, es bueno con nosotros. Para aquellos, dice, los limpios de corazón. Ojalá, hermanos, nosotros podemos pedirle al Señor, como el salmista también en uno de los salmos dice, cree en mí un corazón limpio y recto delante de mí,
para ver las maravillas de Dios, para recibir las bendiciones del Señor. Debemos tener un corazón limpio. Y el verso 1 lo dice ciertamente. Esto quiere decir verdaderamente. Aquí encontramos una palabra de fe, una nota que asevera que Dios es infinitamente bueno con su pueblo, es infinitamente bueno con aquellos que Él ha rescatado, que ha redimido por su preciosa sangre. Entonces, pero el verso 28, quiero que vayamos al verso 28 del Salmo 73, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es de bien. Acercarse no es un acto único, es el acercarse a Dios, es el acudir a Dios, es el andar con Dios, es el proseguir mientras estamos en esta vida, seguir las pisadas de nuestro Dios. Mientras estamos en esta tierra, necesitamos en verdad de Él. Es lo mejor. Dice, el que se acerca a Dios y cree que hay, será bienaventurado. Y nosotros nos hemos acercado por la fe puesta en el Señor Jesucristo, nos hemos acercado. Este acercarse, como les decía, no es un acto único, es cada día, es progresivo. Cada día necesitamos acercarnos más a nuestro Dios y proseguir en los caminos del Señor, siguiendo las pisadas del Maestro, como dice un himno. Entonces, hermanos, este salmo empieza diciendo: ciertamente es bueno. Esta es una verdad que no podemos negar, es bueno. Y hay un estribillo que dice: Dios es bueno siempre, siempre Dios es bueno. Entonces, ciertamente, Él va a estar al lado nuestro. Este libro termina con el Salmo 89, el libro 3. El verso 1 dice, vamos al Salmo 89. Salmo 89, el verso 1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. O por las misericordias de Dios, dice, cantaré eternamente. Por la fidelidad de Dios. Cuando estamos atribulados, cuando estamos en situaciones difíciles, pensamos que o sentimos alivio cuando nos quejamos, cuando nos encontramos en la presencia de Dios y nuestra queja va a su trono. Pero ¿sabe qué, hermanos? El verso 1 dice: la misericordia de Jehová cantaré. Entonces, cuando alabamos, conseguimos más, obtenemos gozo cuando vamos y alabamos a nuestro Dios. Para eso están los salmos, son salmos de alabanza. Y cuando nuestro corazón esté afligido por alguna situación, no solamente debe haber queja en nosotros, sino alabanza, porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Si bien estamos pasando por pruebas y tribulaciones, el Señor siempre tiene un propósito. Y por eso nosotros debemos alabarle, cantarle por su fidelidad, porque Él no nos dejará ni nos va a desamparar. Entonces obtenemos gozo y termina en el verso 52, 89, el verso 52, diciendo: bendito sea Jehová para siempre. Y otra vez dice: amén, amén. Esto hace notorio, hace una introducción notoria de que es el amén, es el Señor que quiere que le demos la honra y la gloria. Hay énfasis cuando Él dice amén, amén. Él ciertamente es nuestro Dios a quien debemos alabarle. Bendito sea Jehová, y dice para siempre. Entonces vamos ahora al libro 4. El libro 4 empieza con el Salmo 90. Salmo 90, y ahí dice: de eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación
en generación. Y antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí Dios, nuestro refugio por siempre. Aquí nos muestra la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia, nunca va a cambiar. Nos muestra su inmutabilidad, pero también nos muestra su eternidad. Este Salmo 90 es el salmo más antiguo escrito y se atribuye a Moisés, pero es el salmo más antiguo de los salmos, pero el único en grandeza. Y el verso, y lo que dice el verso 4, nos dice, porque 1000 años, nos habla de la eternidad de Dios, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto cuando se habla de las vigilias, esta de la noche es un periodo de tiempo que desaparece rápidamente. Pero en cambio Dios nunca, porque es inmutable y es eterno. Es nuestro Dios y Él va a tener siempre para nosotros su bendición. Porque ya nos enseñó Mateo, también nos dice de que aún pase todo este siglo y este mundo, Él nunca nos va a dejar. Cielo y tierra pasarán, más su palabra no va a pasar. Entonces estamos seguros en su inmutabilidad y estamos seguros en su eterno poder. Y conocemos la gloria de Dios. Y termina este libro en el Salmo 106, que nos habla así de las, vamos al Salmo 106, nos habla así de las rebeldías de Israel. Y dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, no importa cuán rebelde haya sido su pueblo, pero Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y el verso 13 de este Salmo 106, veamos el verso 13, dice, Salmo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Está hablando de su pueblo, de la rebeldía de su pueblo. Pero a pesar de su rebeldía, Él es bueno. Y debemos alabarle, a pesar de que nosotros también, ¿cuántas veces hay rebeldía en nuestra vida? Y Él, por su misericordia, Él nos perdona. Si vamos al verso 15, en el verso 15 dice, y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad, dice, sobre ellos. Porque Él, nuestro Dios, si bien es lleno de misericordia y de bondad también, el pecado trae consecuencias. Trajo consecuencias para su pueblo. Pero así termina el libro quinto y empieza con, vamos al Salmo 107. El verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y díganlo, ¿quiénes? Dice, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Aquí nos habla de nuestra redención también, no solamente de la redención de Israel, sino también de nuestra redención, que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Él nos redimió, Él nos sacó y compró con su preciosa sangre en nuestra vida del mercado de esclavitud del pecado y nos redimió. Y aquí dice que le debemos alabar. ¿Quiénes? Los redimidos. Debemos siempre alabar. Así empieza y podemos decir, bueno, termina el libro de los Salmos, el libro quinto, pero empieza con esta alabanza. Dice, alabemos al Señor. Y dice del 107, nos habla de la alabanza, nos habla también, ahí encontramos varios salmos a partir de ahí, que nos hablan de mucha alabanza de su pueblo. Llegamos al Salmo 119, donde nos enseña a amar
la palabra de Dios. Y llegamos al Salmo 150, que es el último de los salmos, y dice, Salmo 150, vamos a ir al verso 1 del Salmo 150, dice, alabad a Dios en su santuario. Es una exhortación, como dice el subtítulo, de alabar a Dios con instrumentos de música. Alabar a Dios en su santuario. Es donde debemos alabar. Por eso es imperioso, hermanos. Hay un lugar donde debemos alabar. Sí, podemos alabar en nuestras casas, podemos alabar mientras estamos trabajando, podemos alabar aún en la ducha cuando cantamos, mientras nos duchamos podemos estar alabando al Señor, pero aquí habla de que debemos alabar donde en su santuario. Esto nos habla de congregarnos en su casa, como dice el texto, no dejando de congregarnos, sino que debemos estar en el lugar para alabar, como dice aquí, alabarle a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Y termina con el Salmo 150, el verso 6 dice, todo lo que respira, alabe, aleluya. Entonces, amados hermanos, que nos enseñe todo esto, a alabar al Señor, a glorificar su nombre, y bienaventurados somos cuando seguimos sus pisadas. Y quiero en esta noche terminar yendo al Salmo 145 y vamos a leer los versos 1 al 3. Salmo 145, versos 1 al 3. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oh, amados hermanos, que esta pequeña revisión de los salmos toque nuestros corazones y nos invite y nos anime a ir cada día. ¿Sí? Conocemos mucho de los salmos. Mayormente conocemos el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conocemos varios salmos, pero que esta pequeña introducción nos ayude a entender. Son 5 libros que constan de todo este conjunto de libros, de salmos, alabanzas para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en verdad, hermanos, y Él es merecedor de toda alabanza, de toda honra, y nosotros somos bendecidos. Eso hemos podido ver en esta noche, rescatar en esta noche, que hay mucha bendición para nosotros que somos del Señor, que somos redimidos del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Alabarle con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, y Él nos va a exaltar. Así que les animo, amados hermanos, estos salmos que hoy hemos hecho una pequeña revisión, pero hay tanta riqueza para nosotros cuando vamos a los salmos. Que esto nos anime en verdad a estar siempre con la lectura de ellos, porque esto nos trae gozo, nos trae bienaventuranza y nos muestra cómo su pueblo, aún rebelde, encontró el perdón, encontró la bendición de tener un Dios sublime, un Dios que es sobre todo Dios. Gracias, amados hermanos, por la atención y que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Ahí nos enseñas que debemos cantar un cántico nuevo, nos enseñas que debemos alabarte, nos enseñas en los salmos que debemos tener aún temor y sabiduría, porque eres un Dios sublime, un Dios eterno. Por eso debemos alabar tu nombre, y en esta noche, Señor, te pedimos que nuestro corazón, pongas en nuestro corazón alabanzas, ponga en nuestro corazón el ánimo de que sabemos que tenemos un Dios que no va a dejarnos en ningún momento.
Tú nos dices en tu palabra que no nos dejarás ni nos desampararás. Y esto nos habla de tu fidelidad, Señor. Y gracias te damos, Señor, en esta noche por haber meditado un poco en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que el resto de la noche podamos seguir haciéndolo. Mañana empieza una semana de trabajo. Bendito Dios, seas tú al lado nuestro, dándonos ánimo, fortaleza para seguir adelante en este camino en el cual tú nos has puesto, en el cual tú nos vas a guiar. Todo esto dejamos en tus divinas manos esta noche porque lo hacemos orando en el nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Amén.